Bueno, pues aquí estamos una semana más con el amigo Pablo de Luca. ¿Cómo estás, Pablo? Manik Cool. Stelit, Manik Stelit. Yogodan, Telmet, Tim Kriwin, buenas tardes, ¿qué tal? Trinquewin, Trinquewin. Ese tengo que aprendérmelo, porque yo el de Tifawin Y se me bueno, va. ahí están las tres saluditos. Está Sí, el Tifawin, que es buenos días, o la pasada de día, ¿no? sí. Está el buenas tardes, Tim Kriwin, que es como pasó la tarde, o lo que es buenas tardes. Y Ujú. después está el Timensiwin, Que es la que noche. son fáciles de pronunciar, que es la pasada de noche. En realidad, El de la tarde tengo que es, aprendérmelo, porque me cuesta un poquito es más. muy fácil, es muy fácil. Ahora te explico de dónde sale Vale. la raíz de la palabra en cuanto a la tarde, ¿no? Bueno, pues antes que nada agradecer a Mira, Pablo de Luca que esté con nosotros un día más, también con este apartado que, como siempre digo, le da ese plus, no solamente desde el punto de vista del conocimiento de nuestros ancestros a través de la cultura tamazight y demás, sino también, por supuesto, pone, alguien me dijo a mí, Isidro, mira qué cosa más bonita nos dice la gente, sí. acaban de encender los faros en ese medio de comunicación en cuanto a lo que es la cultura, porque no hay duda, no Menos hay mal. duda, no hay duda que cuanto más luz, cuanto más claridad, cuanto más se hable, me lo has puesto, me lo has puesto a huevo, como dice el otro. claro que Sí, 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 por sí. el sol, ¿no? Mira, acá, aprovechando esto de los saludos, porque nuestra gente, la gente que nos oye, los queridos oyentes Ujú. de Radio Los Realejos, pues sepan los tres saludos que acabo de decir, Tifawin, Timicliwin y Timsiwin. Tienen su propia génesis etimológica. En el caso de Tifawin, simplemente Tifawin, que es una palabra muy fácil de pronunciar, Sí, cierto. Tifawin, Tifawin, viene de la palabra tafat. Tafat, que significa la luz, la pequeña luz, y se asocia a la pequeña luz del amanecer cuando los rayos del sol están despuntando, que todavía hay poca luz, hasta que no sea el mediodía, lógicamente, no hay luz del todo, ¿no? Ujú. Y entonces son los pequeños rayos de luz, porque la gente antes se levantaba muy temprano, entonces él decía, y significa exactamente buenas claridades, Ah, muy Tifawin, bien, muy bien. ¿eh? No es alguien que se levante a las 11 de la mañana cuando ya está el sol. Eso en cuanto a Tifawin. Después Timicliwin, que es la que tú decías, ¿no? Aquel significa, es un verbo que significa pasar, ¿no? Pasar la tarde, Timicliwin, como es la pasada de tarde. Y después Timensiwin, que viene de otro verbo que es Enes, que significa pasar la noche. Por Ujú. tanto, son siempre atribuciones, diríamos, lingüísticas a pasar el día, pasar la tarde o pasar la noche, Ujú. simplemente. Bueno, pues Pues bueno, muy bien, ya queda claro lo que es los en tres sí, saluditos. sí, claro, los tres saluditos que entramos. Hombre, a ver, mi padre siempre me decía algo muy, muy bueno, y decía que Buenos días de Dios, ¿no? sí, claro, ¿no? Decir las buenas horas no se le niegan a nadie. Usted diga las buenas horas y es cierto, y es que qué agradable es cuando, y a mí me vino, Claro, cuando yo estuve leyendo cómo se iba por fuera de la cueva, se sentaban por fuera ya y se ponían a dar unas palmadas, según recogía, no sé, creo que era Marín Cuba, si no me equivoco, que sí, cuando aplaudía de tal manera o que hacía con las palmas hacer notar su presencia, y cuando salía decían eso de, pues hay camaragá y demás, ¿no? En sí, Gran sí, eso un Canaria. día, eso lo diremos otro día, lo de Tomaragua, hay una cierta confusión, pero bueno, ya eso lo diremos Sunzafren, otro día. ajá. Lo diremos otro día, el Bueno, Sunzafén o el Sansofén y bueno, tal. bueno, pues Pero eso, lo que acabas de decir de buenas horas, sí, claro, está justificado porque son las horas ya de levantarte de tempranito, de sí, por la mañanita, buenas horas. Y sí. claro, está vinculado a lo que dije antes, ¿no? Bueno, y además que mi padre decía otra cuestión que es muy notoria y que la gente lo ha perdido. Y yo todavía lo hago, ¿eh? Yo todavía toco en una puerta que no conozco, que voy a preguntar por alguien lo que sea, y cuando me preguntan quién es, yo digo paz. ¿Eh? Y que eso es una cuestión que se aprende en casa, ¿no? Es decir paz. Alguien me dijo, ¿usted qué dijo? Le dije, paz. Bueno, Dice, ah, bueno. es una costumbre que se dice hoy en día, lo que pasa es que ya está en realidad Sí, un poco arabizada, la paz sea contigo, pero bueno, eso ya estamos hablando de otro tipo de religión, pero sí. la palabra paz siempre se ha dicho en los pueblos del norte del continente y también en Canarias, ¿no? Bueno, yo te Que refieres se tenga paz, al Salam Aleikum, ¿no? ¿Te claro, referías? Claro, pero ¿no? eso ya Otro eso idioma. harina de otro costal, Bueno, eso pero es en otra cualquier historia. caso, pero mira, los franciscanos te dicen paz y bien, el otro dice la paz sea Exacto. contigo. Es decir, la paz es necesaria, además con lo que está Porque todas las cayendo. religiones, en este caso todas las religiones monoteístas, Ujú.
siempre usan ese término, la paz. Sí. Bueno, ahí coinciden todas. ¿Y cómo se Lógicamente, dice en Tamasique paz? bueno, pues te la voy a deletrear. Venga. Te la voy a deletrear. Tenerife, Sí, América, sí, León, sí. W, Talu, Italia, sí. Tenerife. Taluif. Pronúncialo. Tú que sabes inglés, pronúncialo. Hombre, ¿se puede decir Chaluif o Chiluif? No. Tenerife, América, León, W, I, Ah, bueno, la Italia y T W de la miras Tenerife. como si fuese una consonante, más que como una vocal, entonces, ¿no? Claro, es una Talwif, U. Es una U. Tailwif o Talwif, puede ser, ¿no? Talwit. Ah, Talwik. Ah, vale, muy No, bien. terminado en T. Talwit. Ah, vale, bien. Eso es, acabas de pronunciarlo perfectamente. Ajá, Talwit es ajá. la palabra que se emplea en Oye, pues me gusta, me Talwit gusta. es la palabra que se emplea para designar paz en los lenguajes, en los dialectos más meridionales, más próximos a nosotros. Hay otras palabras que se usan, ¿no?, en otros dialectos, pero bueno, la que nos interesa a nosotros sería Talwit, que es la más próxima en proximidad geográfica a Canarias, ¿no? Los Sí. dialectos, y significa Talwit. De hecho, cuando alguien muere, ¿no?, Mm, se le dice siempre Talwit Felas, la paz sobre él o sobre ella. sí. Talwit Felas. Ajá, muy Fel, bien. F-E-E-L, o sea, F-E-2-L-A-S, sea hombre o sea mujer. Talwit Bueno, Felas, siempre se bueno, dice pues. que descanse en paz. Bueno, pues es una palabra que tenemos que tener más Interesante, sí. encima, muy interesante y con lo que está cayendo y sobre todo porque alguien me dijo en su día, y es cierto, alguien que vivió durante un periodo de tiempo en guerra mayor, en la guerra civil, que vivió la guerra como soldado, la vivió como, digamos, damnificado, como preso, como víctima, como superviviente, tantas cosas, y me decía a mí que la paz es el alimento de la felicidad. Me dijo una Sí, cosa señor. muy bonita, muy Si no hay bonita. paz, no hay nada. Es verdad, es verdad. Vamos a ver qué pasa Bueno, con pues vamos allá. Bueno, me este tipo de decía a edificios. mí, Pablo de Luca, que en esta entrega vamos a seguir un poquito con esos ritos relacionados con las deidades, con la naturaleza, con las cosechas, con tantas cosas que hay por Sí, medio, ¿no? la cosmovisión guanche es uno de los aspectos más estudiados por los autores desde el punto de vista no histórico. Date cuenta que los cronistas que estuvieron un poco recogiendo datos de la conquista de Tenerife y de la colonización, Ujú. fueron casi siempre curas. Estamos hablando de Espinosa, Sí, estamos claro. hablando de Lo Galindo, que estamos sabían hablando... escribir. Exacto, y quitando algunas excepciones como Torriani, que fue un ingeniero italiano de Sí, finales del siglo más XVI, tardío, sí, exacto. pues, Núñez de la Peña también fue otro, en fin, hay profusión de gente relacionada con la religión, en este caso la religión cristiana, y lo que ocurrió fue un fenómeno de sincretismo, ¿no? O sea, lo que es lo mismo, adaptar a la nueva religión que se le impuso a la fuerza a los guanches, ¿no?, a los canarios en general, Sí, sí. y siempre tratando de respetar lo más posible, eso sí, afortunadamente quedó lo que era el lenguaje, ¿no?, el lenguaje y las costumbres que tenían los guanches, los antiguos canarios, ¿m?, adaptando la nueva religión, pero respetando esas costumbres. En el caso de la Virgen de Candelaria, por ejemplo, ¿no?, Ujú. que se ha llamado siempre Chajiraji, ¿no? Sí. Chajiraji, la que sostiene y alumbra, que al Ujú. igual que el sol, está sostenida en el firmamento y alumbra, claro, tanto la luna como el sol, la divinidad masculina y la divinidad femenina. Sí. Hay una frase muy interesante de Spinoza, que en 1594, cuando hizo el libro sobre la Virgen de Candelaria, está recogida, y es uno de los testimonios más fiables en cuanto a recoger fielmente lo que decían los guanches con respecto a la religión, porque claro, a Ujú. través de la religión se va un poco introduciendo a los pueblos conquistados o colonizados para que sigan una línea, vamos a llamarlo así, como tú dijiste antes, de paz y que no haya enfrentamiento, ¿no? Evidentemente, la religión para los guanches, la religión que estamos hablando animista, Sí, la que se basaba en la luna, el sol y las estrellas, que era la claro. que lógicamente predominaba entre ellos, ¿no? Ujú. Pues lo adaptaron y lo asociaron al Dios Supremo.
es lo que dice el ser supremo, Sí. en este caso la divinidad o Dios, ellos lo asociaban lógicamente al sol. Por eso, hay una cita muy interesante de Spinoza, que dice textualmente: el conocimiento que los naturales tenían de Dios era tan confuso que solo conocían a verlo, conociendo y alcanzando a ver un hacedor y sustentador del mundo, que lo llamaban Achwayajeraj, Achorón, Achamán, sustentador de cielo y tierra. Claro, esta traducción, fin de la cita, hasta ahí habla Sí. Spinoza. Ujú. Esta es una traducción libre, evidentemente, ¿no? Una traducción libre porque no es cierto que aparezca la palabra tierra ahí, ni mucho menos en la transcripción literal del Tamasig, de la lengua Amasig, Sí. vamos a llamarlo así, literal, ¿no? Entonces, lo de Ashwayajeraj, Achorón, Achamán, que lo vamos ahora a ver cuál sería la traducción correcta en cuanto al Masig, sería exactamente, pues, Atwayajeraj, Agurun, Achamán, que significa el sol, en este caso el sol, que es el Dios, que sostiene Ujú. y alumbra, Sí. que ustedes tienen en el cielo. Claro, por eso dice Achamán, que es del cielo. Sí. Porque Achamán no es la divinidad, como ya lo hemos explicado otras veces, Sí. sino el cielo. El que manda el agua de la lluvia, Sí. Achamán. Ujú. Y en cuanto a la primera, que es, porque son tres palabras, ¿no? Ayuwayajeraj, Achorón o Acorón, también se puede decir Acorón, Ujú. y la tercera, Achamán, 3 palabras. Y a Corón esa exactamente Claro, que está. Acorón o Achorón, eso es un verbo, Sí. el verbo gur, que significa tener. Entonces dice, Acorón, ustedes tienen. Achamán, el cielo, el que envía el agua, y la primera palabra, que es Achwayajeraj, ahí está incluido el wa, que es el demostrativo, que sostiene el mujer, Ujú. haga y alumbra. Hombre, algo que sostiene y que alumbra es el sol. Claro que sí. Evidentemente. Oye, hay una coincidencia, tú sabes que Interesante. yo siempre mojo y para después coger y decir, oye, espérate, te pongo un poquito ahí para que de esencia, ¿no? Porque en este municipio de Los Realejos tenemos una zona que es uno de los miradores más bonitos que tenemos en Canarias, que es el de la Corona. Y entonces mucha gente me ha dicho a mí, Acurún. Entonces, pues claro, digo, pues no sé, yo se lo pregunto también a... ¿Cómo? Acurún. Sí, a ver, que todo el mundo relacionado con el mundo guanche, que Sí. relaciona la corona con pues una voz, no sé si así guanche, pero No. que es como Sí, el lugar alto, el lugar no sé qué. Eso lo he oído otras veces en ese sentido, pero no es verdad. No es verdad. Corona es una palabra castellana 100%. Por eso. Y significa lo más alto. Vamos a Ajá. dejarnos de lucubración. Y no tiene nada que ver. No. Ah, vale, vale. No, Es que alguien me absolutamente. decía con lo de Lo que Acurún. pasa es que tiene cierto parecido fonético Sí, exacto. con la palabra Acurán, pero Sí, Acurán es sí. una palabra que se emplea en Gran Canaria. ¿Sí? Acurán. Bueno, pues eso queda La divinidad aclarado de Gran porque Canaria. alguien me había dicho a mí que de alguna Claro. manera, yo digo, yo nunca lo he encontrado relacionado Claro, con temas altos, no de tiene que ver, altura. es una palabra castellana, corona, lo que corona es lo que está más alto. Claro, porque Lo que incluso me corona. decían, no, lugar fuerte y tal. No, fuerte es Acerón, en el caso, por ejemplo, de La Claro, Palma, además y tal. exacto. Hay muchas Sí. palabras que ya iremos poco a poco Oye, desgranando. y yo quiero hacerte... Acurán viene de Amcrán, que significa grande. Ajá, que yo es quiero el dios, en Gran Canaria. hacerte hincapié también en algunos ritos, como te dije, a micrófono cerrado, que se llevaban a cabo. Y de hecho, incluso mucha gente mayor te decía que no eran bailaderos donde iban a bailar callado la boca, el tema de las brujas, los bailes prohibidos, del pámpano roto en Gran Canaria, y aquí también de bailes de, digamos, de la rana y demás, sino que eran de relaciones prácticamente sexuales entre hombres y mujeres, sino que eran baladeros, por lo que balaban los baifitos y demás al apartarlo de las cabras para que llamara la atención del dios. Eso también sí que está recogido, ¿no? Sí, en realidad la palabra bailadero viene de baladero, hay un error de grafía por la proximidad fonética, ¿no? Vamos a llamarlo así, pero en realidad era un palo, ¿no? Hincado,
las que llevaban, diríamos, la dirección espiritual de esa ceremonia eran las maguadas. Las maguadas, ajá. Las maguadas, las mujeres, Sí, siempre la mujer. Como hizo el francés, toujours la femme, siempre sí. las mujeres. Yeah, oui, monsieur. Entonces, pues cogían el palo, ponían una serie de baifitos atados, ¿no? Unas liandras, como Sí, claro. torbiscas, Sí, al palo central y daban vueltas y más vueltas al lado del palo para invocar la lluvia. sí. Los balidos, o en fin, los grititos, los gritos que daban Son el como niños, animalito, son pues, como niños. claro, parece que llegaban a la divinidad para que Sí, provocara la compasión y pudiera llover. Era una claro. invocación de lluvia en todas Y formas, los ¿no? baifitos lo que querían era mamar porque les Y dejaban adrede con hambre para es que... curiosa porque, claro, esos momentos circulares de va y Sí. viene, ¿no? Es más Pues circular seguramente, y circular, ¿eh? me lo he preguntado muchas veces, ¿no tendría que ver algo con el baile del Tajaraste? A lo mejor Claro. La ida es y posible, venida, pero ida y venida. es Sí, una sí. hipótesis, porque claro, el baile del Tajaraste es un baile ancestral y ojalá que después mucho tiempo de los más ancestrales que hay junto con el chirinoque de La Palma, ¿no? Sí, El baile del Tajaraste en donde se baila en Guamasa, donde se baila, por ejemplo, todavía, ¿no? Por ejemplo, ¿no? sí, O en otros lugares de la isla, como en el Teno Alto, sí. pues son bailes que son circulares, ¿no? Es Y lo bailan siempre curioso. como el tamborilero y la flauta, el pito, Sí. y después dando vueltas alrededor con la cinta. Baile de la cinta, que se Es llama, ¿no? curioso lo que Sobre estás todo. diciendo, Pablo, porque yo Muy recuerdo interesante. una persona mayor que me decía a mí, y es que el baile es un sigue y sigue, un sigue y sigue, un sigue y sigue. Claro, Y claro, y sigue es dando vueltas, por ejemplo, ya que claro. estás buscando ese Entonces, paralelismo de los baifitos entonces hay alrededor de dos, del sí, palo, ¿no? hay dos variedades y hay dos tendencias a la traducción, que es curioso. Has tocado un término interesante, el tajaraste, Ujú. con lo del baile. En cuanto a la forma de bailarlo, ¿no? Hay autores que dicen que la palabra viene de tajrast, que significa el camino, ¿no? El baile Sí, del camino. Entonces, cuando, por ejemplo, bailes enfrentados, que se ven mucho en las romerías, ¿no? Cuando se ponen mujeres y hombres enfrente, ¿no? Es lo que había antes, ¿no? Y van avanzando poco a poco en filas enfrentadas, ¿no? Caminando. sí, Y después está el baile del Tajaraste en cuanto al baile del tambor, ¿no? Que es cuando está hay un portador del palo, ¿no? Y después sí, la gente baila el baile de la cinta alrededor, ¿no? sí, Pues posiblemente todos tengan un origen común. Sería el baile en el caso del camino, sería la procesión que iba a los lugares donde se hacían las invocaciones rituales, las montañas en este caso, los lugares más altos. Entonces iban en procesión dando esas danzas, ¿no? mm, El baile del camino, hasta llegar al lugar. En el lugar plantaban ese palo central y después ponían los baifitos dando vueltas. Es posible que de ahí surgiera el tajaraste. Es interesante, ¿no? Porque está sí. todo asociado, tanto la marcha hasta llegar al lugar, que es el baile del camino, hasta después el propio baile de la cinta, ¿no? Que es dando vueltas alrededor. Y puede ser que esté inspirado, pero es una teoría. Esto es una hipótesis, ¿no? No Sí. saben. Lo que está claro que es un baile en fin, que ejecutaban los guanches, se da más en la isla de Tenerife, ¿no? Bueno, Y mira, también, bueno, hay un dato que es muy interesante, yo también te digo, que lo he leído, me parece muy interesante ese dato también que se aporta. El hecho de que durante un tiempo lo que también el Tajaraste también se conoció en Europa como canario, que llegó a cortes europeas y que es curioso porque acuérdate bueno, se dice que se elegía al conocedor del baile del canario en Europa para luchar contra la picadura de la tarántula, que daba como resultado el amodorramiento, la hipotensión y por hipotensión la muerte. Y entonces, pues que el baile canario era precisamente la extenuación bailando. Y eso, ¿sabes a qué me suena a mí? Eso me suena a mí a lo que es en sí un rito hacia la divinidad con un cierto trance. ¿Me entiendes lo que te digo? Es decir, es ya. cuando, por ejemplo, puede suceder, como sucede en todas esas culturas que llegaron a América, con el vudú, Sí, pero esa teoría en realidad está un poco más apartada, bajo mi sí, punto de vista, mm, de lo que es la tradición canaria, ¿no? O sea, sí, hay bailes, por ejemplo, de esto, eso que dices tú, de la
de las picaduras de insectos está la Sí, no. tarantela, que es un baile... No, la tarantela en el está sur de datado, Italia. por eso te digo a ti que incluso Cuando hay te pica, una obra cuando te de... pica la Sí. araña empieza a bailar. Porque Sí, no, más hay que la nada, picadura de insectos. yo la noticia esa era a través de un artículo, ahora no me acuerdo de quién es, pero que es de la época de 1600 y algo, en donde Sí. se habla acerca de cómo el mismo Rey Sol quería tener a un maestro, a un profesor de baile canario, porque era capaz de llegar hasta la extenuación, que casi se moría, porque Sí. te sudaba tanto de tanto calor, porque tenía un miedo tremendo a la picadura de esa araña, ¿no? En esa etapa. Bueno, hay Ya, una ya. historia muy bonita de Pero ese claro, mundo. se aparta un poco de lo que es la tradición, digamos, religiosa y cosmogónica de los Sí, guanches, sí, ¿no? es otra En cosa ese que aspecto. es salutífera. Sí. Adaptada a lo mejor en Europa a llevarlos a canarios que llevarlos allá a Europa, al Sí, yo continente. más que nada Lo que, pues, por el tema este de no ese te digo que se trance, de usara, ese trance que se espiritual, ¿no? usaran los canarios esclavos para ese cometido, Sí, pero no sí, tiene que ver en cuanto a la génesis del baile, ¿no? sí, De no. lo que era la actividad ritual, ¿no? Sí, que no era Yo, tanto yo no el lo veo, establecer el trance con el Dios, sino que simplemente no un lo veo baile, ¿no? muy lógico, ¿no? En Vale, este muy caso, bien. yo lo veo más bien en ese aspecto, ¿no? Ujú. Y después es importante, ya pasando a lo que es los niveles de la sociedad guanche, ¿no? Sí. Las castas, las distintas castas que había y las divisiones sociales que había, ¿no? Ujú. Había tres grandes, digamos, grupos, ¿no? El Achimensei, Sí, después los escuderos Shichikitsu sí, y los villanos Achikajna. Estas son tres palabras que han quedado en la memoria ancestral guanche, en este sí. caso de Tenerife, exclusivamente, ¿no? Porque en Gran Canaria es otras palabras que ya tocaremos, ¿no? Ujú. Y que revelan, en el primer caso, las Chimensei son los próximos al Mensei. Exacto, la Los muy nobleza. nobles, estamos hablando de la Sí, nobleza, sí, o cierto. de la realeza, tanto el Ujú. hijo como el sobrino, como el primo del Mensei, Sí, Archimensei, próximo, o hijos del Mensei, o la parte, digamos, que está más vinculada sí. familiarmente. Pero curiosamente, el segundo término, que es Shichikitsu, hemos estado estudiando esa palabra y aparece en el libro que publicamos en 2017, eran los llamados escuderos o gente que tenía una categoría inferior a la Chimensei pero superior a los Achikasna. Ujú. Estamos hablando de una categoría intermedia, ¿no? Sí, sí. Y eran muchas veces guerreros y escuderos. Estaba hablando de escuderos por parte de Spinoza. Bueno, la traducción que hicimos de Achikitsu significa textualmente el hijo o el muchacho bastardo o ilegítimo. ¿Por Ujú. qué? El hijo ilegítimo. Achis exu. ¿Por qué? Porque eran hijos ilegítimos del Mensei. O sea, no estaban dentro de la legalidad, no pertenecían a la esposa legítima, Sí. porque esto sí era bastante frecuente. Había hijos fuera del matrimonio con la esposa real o verdadera, pero no por eso dejaban de tener una serie de privilegios, ¿no? Y esto se ha visto muchas veces, incluso hasta la sociedad actual. Sí. Estamos hablando de gente que han salido fuera del matrimonio, pero que se le considera una serie de privilegios. Ujú. El ejemplo del Sebensui, en este caso del señor de la Punta de Hidalgo en Tenerife, ¿no? Que era Ujú. hijo legítimo, ¿no? De Aguajuco, ¿no? Aguajuco era a su vez ilegítimo de Tinerfe, ¿no? Pero sin embargo mantenía una serie de prerrogativas y una serie en fin, de ventajas, ¿no? Sociales, Ujú. ¿no? Sí. Y después estaba la tercera, vamos a llamarlo así, la tercera variedad o clasificación, que eran los achicasna, que ya eran los villanos. Los villanos eran los que, bueno, los que estaban ya al servicio de la nobleza, cuidadores de rebaño, pastores, hacían una serie de tareas consideradas viles, como por ejemplo el tabú de la sangre, mataban las cabras, porque matar cabras no lo podía hacer todo el mundo, tenían que hacerlo los villanos solamente, Ujú. porque había una cosa que se llama el tabú de la Sí, sangre, exacto. y el tabú de la sangre está confirmado también por Spinoza, en lo que le contestó Tinguaro, ¿no? Cuando la batalla de Centejo, ¿no? Cuando Bencomo le dijo, ¿qué hace ahí sentado? Dice, yo he hecho ya mi oficio de capitán en vencer. Hagan ellos ahora los carniceros el suyo, ¿no? O sea, prosiguiendo la victoria
que les he dado. En este caso, pues se desvinculaba de los que mataban, ¿no? ¿Me entiendes? Ujú. O sea, que hay una división en cuanto a las castas, ¿no? En cuanto a lo que es el tabú de la sangre. Y el tabú de la sangre, incluso en la menstruación de las mujeres, ¿m? Ujú. Se ha transmitido a través de la tradición oral. Ustedes saben, bueno, se sabe cuando antiguamente las mujeres no podían entrar a las bodegas, ¿no? Porque Sí, el vino se estropeaba y tal. Eso del tabú de la sangre está demostrado, bien. igual que ocurre en las sociedades continentales bereberes, ¿no? Ujú. Que es algo impuro, vamos a Bueno, llamarlo así. bueno, tenemos ya limitación de tiempo, pero mira, Tenemos limitación de tiempo, sí, yo señor. quiero, yo quiero dejar sembrado para el próximo día. Hemos Sí, llegado al momento en el cual tengo que hacerte la pregunta de rigor, porque hay muchas frases que vienen históricamente ahí y que mucha gente las ha utilizado, las ha memorizado, entre ellos yo. ujú, De vez en cuando Isidro Cedrés y yo hacemos ese juramento. sí, Agoñe, Yacoron, Iñat, sí, Sahañe, eso lo Chacoñamet. traduciremos, sí. Bueno, pues eso sería Agonia una y de las Yacorón, sí, cosas famoso. y después obviamente lo que quiera Pablo de Luca también añadir ahí, que ha sido muy interesante en esta entrega. Seguimos con ese conocimiento. Yo me imagino, Pablo, que es como un gran tesoro. Tú, cuanto más escarbas, más sacas, ¿verdad? Es que esto es una mina sin fondo, Sí. es un yacimiento Oye, histórico y una y pregunta que quiero lingüístico hacerte. impresionante. Hay una pregunta que quiero hacerte. ¿Te acompañan, Pablo? ¿Te ves solo? Me refiero yo que esa actividad magnífica, Que si me veo solo, extraordinaria. Si yo me no, refiero que no si me veo solo. hay gente detrás de ti, hay gente joven que está cogiendo Sí, las sí, sí, riendas, que sí, sigue no, trabajando. que va, no me veo solo, no, Ah, no, muy bien, me alegro hay una, muchísimo. hay un pueblo, se llama el pueblo canario. No, pero tú sabes a qué me refiero yo. Me refiero yo a que gente como tú, que incluso yendo contra lo establecido, que tú también eres en cierta No, manera un insurrecto, pues bueno, desde el punto de vista incluso académico, no científico, bueno, quiera seguir tu estela. contra lo establecido culturalmente, evidentemente, porque la historia Sí. dice los vencedores, evidentemente, no los Nah, y vencidos. tú sabes que la Ahí cultura en está, nuestra tierra ahí muchas está, veces se ríe más de los defectos se va. y bueno, y está No, en pero no, concursos y otras músicas y otros lados. no es estar solo, no, porque cada vez es mayor el interés Eso por es lo que parte quiero de las yo. poblaciones más jóvenes, cuidado, más Sí, jóvenes y también más maduritas. bueno, pues en la Hay cada vez más medida. interés en saber nuestra historia, porque justamente en la época, diríamos, pasada, de los tiempos Sí, más pretéritos de estos últimos 40 o 50 años, pues no se daba historia de Canarias y no se estudiaba a fondo lo que era Tuvieron que ser organizaciones privadas, ¿no? cierto, Como el cierto. caso nuestro, y de otra gente que se dedicó a estudiar, ¿no? Y otros autores, Bueno, ¿no? Y de hecho ahora mismo está el interés al máximo, ¿no? Porque bueno, es pues cultura, nosotros es la cultura del pueblo. modestamente, después de 30 y pico años, hemos puesto mucho, hemos espichado mucho el dedo en la tierra para poner la semilla. Ojalá que germine, que cada vez sean más las personas que sigan por esa senda, porque un pueblo con cultura es un pueblo libre, es un pueblo con Exacto. futuro y es un pueblo sobre todo digno. Esa es la palabra, dignidad. Más que libertad es dignidad, porque hay veces que puedes tener libertad, Sí, que puedes tener todos los adelantos que quieres y del mira, mundo, sin embargo no eres yendo, digno. exacto, Isidro, y yendo ahora mismo a los tiempos de ahora, de hoy mismo, Sí, ahí está la dignidad del pueblo ucraniano, ¿eh? sí, Con una lengua muy próxima al ruso, sí. justamente, fíjate tú, porque son lenguas eslavas, Ujú. pero que no es exactamente el ruso. Y ellos mantienen su cultura y su dignidad, más claro Cierto. que el agua, Bueno, más claro que el agua. pues mira, en esa diferencia que decíamos el otro día de esa palabra mir en ruso que significa pueblo y curiosamente es una misma palabra homógrafa y homófona que significa paz, es curioso, en ruso mir significa paz y significa mundo. Mira, más o menos viene a ser la paz del mundo. Sí, señor. Pues desde aquí pedimos eso y por otro lado, fíjense ustedes, a mí un ucraniano me vino y me dijo, yo le agradezco que me salude usted y me dé las gracias en ruso, pero usted diga la próxima vez, spasibe, spasibe, no spasiba, sino spasibe. Entonces, claro, hay una diferencia, aunque sea pequeña, pero que da la idiosincrasia de un pueblo que ahora mismo Exacto, está jugando la exactamente, carrera de su exactamente, vida, no hay duda. exactamente. Pues bueno, Tamir, que es nuestra forma de decir gracias también. Es fumio, Bueno, y seguiremos con Pablo de Luca, agradecidísimo Pablo, de verdad, es ¿eh? fumio. Bueno, Carmen Huldan, que tengas Carmen muy buena Huldan, semana, ¿de acuerdo? Artimleito Hul. Ajul, ajul.